Buenas noches, episodio número 74 de Echemos Casaca con Asmitia. Hace pocos días salió una encuesta en donde el 79%, ¿por qué no decimos mejor? 8 de cada 10 guatemaltecos no tienen ni puta idea de lo que está haciendo este gobierno. Es decir, no están de acuerdo el rumbo que está tomando el país. Y esto no nos debe de generar ninguna sorpresa, porque al final de cuentas esta gente fue impuesta por organismos internacionales, financiado como ya está más que visto por el cartel de los soles, a hacer lo que ellos están haciendo, destruyendo el país. Eh, el tema presupuestario es un tema sumamente importante. Siempre he dicho yo que cuando uno quiere ver verdaderamente los planes de un gobierno, tiene que entrar el presupuesto. Ahí es donde mucha gente dice, híjole, vos, pero es que el presupuesto es muy complejo. En esta ocasión son más de 700 folios. Es un libro de este tamaño que está ahí contemplado lo que ese gobierno quiere hacer, porque la mejor forma de definir un presupuesto es el resultado de un plan. Es decir, si yo tengo planificado hacer esa carretera debe estar reflejada en el presupuesto. Entonces, para poder saber hacia dónde va este gobierno, que ya 8 de cada 10 guatemaltecos está diciendo que no tiene rumbo el país, pero si queremos ver qué va a hacer durante los próximos 2 años de esta nefasta administración, tenemos que entrar a ver el presupuesto. Entonces, la forma más fácil de ver el presupuesto es el resultado de un plan. Yo planifico hacer algo, pues eso te conlleva un gasto y por lo tanto tiene que estar reflejado en el presupuesto. Hoy nos vamos a dar cuenta de que al final esta gente está impuesta para destruir Guatemala, está impuesta para quedar bien con alguien, no con los guatemaltecos, porque recuérdense que él fue resultado de un fraude. El lunes en ese programa donde sale este acéfalo, lo poco que trabaja, ¿verdad? Porque se levanta a las 10 de la mañana el hijo de la gran puta, sale a decir como con voz de chiste, es que si no yo no hubiera llegado, es que papito, no llegaste por elección, llegaste por fraude, llegaste porque fuiste impuesto por los organismos internacionales y llegaste a cumplir una agenda y a llenarle los bolsillos a alguien más, pero nunca a beneficiar a los guatemaltecos. El día de hoy tenemos a un diputado que ha sido bastante técnico, ha analizado extensamente el presupuesto, no solo lo que viene o lo que están proponiendo para el próximo año, sino que lo que está pasando en el año 2024 y en el año 2025, en lo que lleva, que yo le puedo llamar de la época más oscura de Guatemala, porque es cuando vinieron a destruir lo poco que quedaba. Es un diputado bastante técnico, bastante conocedor del Estado, y que hoy vamos a hablar a detalle el tema de presupuesto. Ojo, cuidado con las cifras, son cifras exorbitantes, probablemente nunca han visto tantos ceros juntos, pero entiendan al final de cuentas que el mensaje es el siguiente. Ahí vamos a saber qué es lo que quiere hacer este gobierno. Y para eso tenemos al diputado Maynor de la Rosa. Maynor, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Un honor estar acá compartiendo criterios políticos, técnicos, eh, pues alrededor de lo que está pasando en el país. Es importante que todos nos involucremos y hagamos un esfuerzo, si no, pues al menos de lograr leerlo, porque a veces es complicado, pues sí hacer el esfuerzo de escuchar o estar atento a este tipo de programas que nos van permitiendo irnos involucrando un poco más en el conocimiento de qué está haciendo el gobierno. A veces los discursos son muy bonitos, son bien chileros los discursos, pero no hay una mejor forma de ir a la verdad que ir a ver los números de los presupuestos del Estado, porque en función de eso se sabe la verdad. Hace poquito yo pues tuve la oportunidad de estar compartiendo en un PRENADE, ahí en un hotel de acá de la ciudad, y decía las autoridades de salud y las autoridades del MAA, estamos invirtiendo en tecnología, estamos implementando la tecnología para reducir la burocracia, para acelerar los procesos, para acelerar los trámites. Pero cuando te vas a los gastos de tecnología en el presupuesto que tenían asignados estos dos ministerios, no tenían ejecutado ni el 5%. Me refiero al MAGA y al Ministerio de Salud. Y ahí pues tomé la palabra y les digo, mire, está bien chilero lo que ustedes están diciendo, pero tenían esta cantidad asignada de presupuesto y no tienen ni el 5% y estamos en el mes de septiembre. Entonces, no es la realidad lo que están diciendo. Entonces, si queremos saber la verdad, pues el ministro de Finanzas también hace sus conferencias de El prensa. presidente de facto, le llamo yo. eh, Él finalmente logra concentrar una gran influencia o poder político a través de las asignaciones presupuestarias que hacen no solo los ministerios,
sino también a los fondos de consejos de desarrollo. Y la verdad es que es complicado para las autoridades distritales a veces llevarle la contraria al ministro de Finanzas, pero hay que decirle la verdad, el ministro de Finanzas no está diciendo la información certera. La ejecución presupuestaria que él tiene no está reflejando lo que en realidad es. Él dice, vamos llegando al 60% de ejecución presupuestaria ayer en la conferencia de prensa. Pero lo interesante es ver en qué hay allá dentro de ese 60%. Digamos que para el 2025 ellos tienen un presupuesto arriba de los 150,000 millones de quetzales. Y él dice, estamos llegando al 60% de esa ejecución, que más o menos son como 93,000 millones de quetzales. Él no está mintiendo en decir que están alcanzando el 60% de ejecución presupuestaria. En eso él está diciendo la verdad. Lo que no nos está diciendo a la población, a todos, es qué hay dentro de ese 60%. Cuando desglosas los 93,000 millones, encontrás que más del 50% está en funcionamiento y está en pago de deuda o en asignaciones a organismos internacionales. O engrosaron a las filas del Estado, porque sí empezaron a contratar, o sea, empezaron a engrosar a la burocracia. La burocracia, señores, aquí tal vez te voy a poner un poquito al tanto, Maynor, aquí la gente viene a escuchar la verdadera verdad. Porque cuando me decís que estuviste en el PRENAVE, que es el Encuentro Nacional de Empresarios, en donde se discute la cúpula empresarial con la clase política, los destinos de este país. Y llega este hijo de la gran diabla de Barnoya, que no sabe absolutamente nada. Barnoya es ese ministro de Salud Pública que le está dando el billete a la UNOPS, al hermano de Acéfalo, ¿se recuerdan? Barnoya, a decir de que está invirtiendo en tecnología. O el tema de educación, lo que yo no entiendo es, vos, no nos pueden dar a tol con el dedo, pues. O sea, no podemos decir de que están haciendo las cosas que dicen que están haciendo. O sea, ahí los empresarios te deberían de haber levantado y decir, señores, disculpen, pero no es así. O sea, ustedes no están invirtiendo las cosas. Lo que sí estamos viendo con este gobierno, porque el año pasado, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones se ejecutó el 92%, es decir, ejecutaron, se puede decir el 100%. Comunicaciones es donde van las carreteras. Y yo no vi las carreteras en mejor estado, tanto así que el Foro Económico Mundial ya identifica a Guatemala como de los últimos 3 países con peor infraestructura del mundo. Es más, se va un poquito más allá. Dice que es el peor de Latinoamérica. O sea, hoy por hoy tenemos una infraestructura en cero. Sin embargo, el año pasado, ¿cómo se llama este pendejo, el presidente de facto? Sí, Mencos, este imbécil, el ministro de Finanzas, ejecutó el 92%. Y ahí, por eso la parte numérica, para que la población nos entienda, es, mucha, se gastaron toda la plata, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están las casas? Me decía un colega tuyo, es que fíjate vos que el ministro de acero, y entonces de acero, dije yo, puta, pero si este no es de acero kilómetros, de acero vivienda, de acero ni miércoles, este no ha hecho absolutamente nada más que gastarse la plata. Entonces, cuando llegan con esa narrativa que estos hijos de la gran puta son especialistas en hacer, hablo de Semilla, Hoy Raíces, Samulita y el Mandibulín y la mascota Yescas y toda esta partida de clica de Semilla que están hoy por hoy, que no entiendo cómo chingados poder lidiar con ellos, vamos, porque puta, sí, debe ser muy complejo. Deben de tener hasta un tufito porque los caracteriza el tufo de estos cabrones que apestan a mierda. Puta, vienen y entonces dicen, no, es que se ejecutó. No, 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 no. Claramente hay que decirlo las cosas como son. Y me preocupa, lo hablábamos también con otros invitados que hemos tenido acá, de que hoy el empresariado tampoco está diciendo nada. Entonces, ahí es donde Sí, digo, ya lo está diciendo. Yo vi un comunicado de CACIF criticando el presupuesto. ah, Sí, sí, yo sí lo vi. Eso fue hace como 4 días. yo vi un comunicado de la Cámara del Agro diciendo que eh, la infraestructura estaba mal. Ni modo, es que puta, es que, y lo que yo quisiera con vos es llegar a hacerle ver al guatemalteco que cuando hablamos de los números, que son números sumamente grandes, y cuando hablamos del porcentaje y todo, yo quisiera aterrizar con vos cómo les afecta en el qué hacer en su calidad de vida. Lo que pasa es que lo puedes llevar a un ejemplo de familia, es lo que te decía. O sea, eh, hagamos de cuentas que en la economía familiar, eh, vos cumplís con la tarea de dar el gasto cada mes, ¿va?
Y entonces viene tu esposa y te dice, ok, mira de los, ¿qué te digo yo? 5,000 quetzales que me diste. Vos le decís, pero yo miro a los patojos con hambre. ¿Va? Yo miro a los patojos que no tienen para pagar el colegio. Yo miro a los patojos que están pasando penas, pues, porque así está el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala no tiene trabajo, está desempleado. Los salarios son muy bajos, las condiciones laborales son pésimas, la canasta básica va para arriba, no hay para educación, las condiciones de infraestructura vial son decadentes. Entonces, pero tu esposa dice, no, yo sí me estoy gastando el dinero, o sea, yo sí me lo estoy gastando. Mira, ya de los 5,000 que me diste, ya me gasté 3,000. Ah, bueno, entonces, ¿en qué te lo gastaste esos 3,000? Y cuando vas a ver en qué se lo gastó, el gobierno se lo está gastando en cosas, en la contratación de pura nómina, de puro personal. Y Que no cumple las características, ¿va? O sea, primero tuviste que haber sido politóker para ganarte 30,000 quetzales. O sea, terrible, un ingeniero no gana 30,000 terrible, quetzales en el mercado laboral, pues. terrible. Entonces, vos venís y decís, el dinero no está yendo. Yo quisiera que entendamos que en un presupuesto de Estado o en un presupuesto de gobierno, efectivamente hay dos grandes brazos, el funcionamiento y la inversión, pero hay 9 grupos. ¿Ah? El presupuesto se divide en 9 grupos, el grupo 100, el grupo 200, el grupo 300, el grupo 400. ¿Cuál es el de la nómina, el del funcionamiento? El grupo 0, el grupo 100, por ejemplo. En el grupo 0 vos estás pagando salarios, estás pagando servicios profesionales, servicios no profesionales. Pero ojo, en el grupo 300 es donde está la inversión. Y esa es la pregunta que hoy le hacemos al ministro. Cuando vamos a ver de ese 60% que él dice que son 93,000 millones más o menos, solo el 2% es inversión, solo el 2%. Y estamos en el ya estamos entrando casi al 10º mes del año. Entonces quiere decir que este gobierno no ha tenido inversión. O sea, que si yo tenía contemplado hacer cárceles porque hay un tema de inseguridad. No hay inversión en eso. No, Cero. o sea, cuando hablamos de inversión estamos hablando de carreteras, escuelas, infraestructura para cárceles, estamos hablando de centros de salud, estamos hablando de hospitales, por ejemplo, Puertos. puertos, Ujú. y no hay eso. Claro. O sea, hay que entender que él dice, estamos llegando al 60% de ejecución. Ok, son 93,000 más o menos de los 150 y pico mil. Ok, pero cuando vas a ver qué hay de inversión en esos 93, solo es el 2%. Entonces es muy contradictorio. Eso no lo expresa él en la conferencia. Y ojo, hay que prestarle atención porque no puedes tener Covial en el 9º mes del año con 0% de ejecución en la inversión cuando Covial es la unidad encargada de darle mantenimiento a las carreteras. Que por cierto, sí te cobraron el impuesto de circulación, sí te están cobrando el impuesto sobre las gasolinas, porque el guatemalteco, Covial, ¿qué es? Es un fideicomiso que ya no debería existir, en su momento cumplió una buena función, lo crea el presidente Álvaro Arzú, pero hoy por hoy, Covial debería darle mantenimiento a las carreteras. ¿De dónde saca los pistos? Asignación del presupuesto, pero también usted paga ese precio en la gasolina tan caro porque parte de ese porcentaje se va a los fondos de Covial. Usted paga un impuesto de circulación, carísimo, por cierto. También va a Covial. Entonces, Covial, al final de cuentas, que es el responsable de, tampoco está ejecutando nada. ¿No? Ahí hay otra corrección. El ministro de Finanzas ha dicho, lo que pasa es que este presupuesto es alto porque la economía está creciendo y los esfuerzos que este gobierno ha hecho, dice, está permitiendo que vayamos avanzando en el grado de inversión que las calificadoras de riesgo te dan. Las calificadoras de riesgo, pues son algunas de las más importantes, son 3, Standard & Poor's, por ejemplo, Fitch, y la otra que es Moody's. Estas calificadoras de riesgo lo que hacen es que evalúan las condiciones del país y te dan una categoría para que los inversores extranjeros, los que están fuera, evalúen el país y digan, ok, yo sí quiero ir a invertir al país. Hay condiciones económicas estables para yo poder invertir en el país. Entonces, él se atribuye este mérito, pero en realidad el crecimiento de la economía o ese comportamiento positivo viene desde el 2019. Claro. Ahora, ¿cuáles son las variables que estas calificadoras de riesgo toman en cuenta? La certeza jurídica, la calidad de la infraestructura, la seguridad del país. Y entonces, ojo, seguridad en Guatemala hoy no tenemos. No. Calidad de infraestructura vial no tenemos. Calidad en infraestructura de puertos no tenemos. Entonces, él no se está dando cuenta que las calificadoras de riesgo, es más, las decisiones que hoy estamos tomando, si la inflación aumenta, ¿ah?
si el nivel de endeudamiento crece en el país, las calificadoras de riesgo de aquí a 1 o 2 años, en vez de ir para arriba, nos van a lanzar hacia abajo. O sea, sí, porque esto no funciona como un switch, o sea, no es como, No, no. ya vino el come mierda de Menco, subámosle el switch, porque como él viene en ISEF y todo, que por cierto hasta de ISEF y te echaron vos. Entonces no es como que venga y suba el switch. Ya estamos bien. Esto es tema Producto de lo que de se ha venido país. haciendo Y este es el de años. Estado de Guatemala. El Estado es diferente al gobierno de Guatemala. El gobierno es parte del Estado. Aquí tenemos una clase empresarial muy fuerte, pero tenemos lamentablemente héroes guatemaltecos que tuvieron que emigrar, los grandes migrantes que nos mandan remesas. Entonces, al final de cuentas, la economía no depende del gobierno. Ahora, este pendejo, al igual, pues, cuando en las pocas horas que está lúcido, acéfalo y compañía, pues está diciendo de que hay responsabilidades cuando no lo es. Yo quisiera, y por lo tanto, no te puedes atribuir ese logro, es un logro del país, pero debido a tu nefasta administración, nos van a sacar de ahí. Seguramente nos van a sacar de ahí porque estás ahuyentando la inversión. Hay fuga de capitales, para que sepas. Regresando a la parte de ejecución presupuestaria, porque ahí es donde ya yo quiero hacerle ver al guatemalteco el porqué de la violencia. El por qué el niño no está llegando a la escuela o la escuela no tiene los drenajes. Vos sos has sido muy tenaz y muy conocedor del tema educativo. El por qué hoy por hoy la canasta básica está elevada y qué está haciendo el gobierno al respecto. Entonces, si miremos un poquito el tema presupuestario, ya dijiste que lleva un 2% en ejecución de inversión, es decir, de lo planificado en hacer escuelas no lo están haciendo, de hacer cárceles para mejorar la inseguridad no lo está haciendo, de infraestructura, carreteras, puertos y demás, no lo está haciendo. Pero hay otro tema que yo quisiera abordar. Vos ya fuiste funcionario, yo ya fui funcionario. Sabemos cómo opera el Estado y sabemos que al final de cuentas tenés 14 ministerios que están solicitando su cuota para ejecutar. Y ahí sí viene pues, el ejecutivo en reunión de gabinete a definir, bueno, hoy necesitamos darle prioridad a aquel, porque está rascando la olla en lo que es el saldo de caja. O sea, nunca podés manejar un saldo de caja acorde a lo que están solicitando. ¿Por qué? Porque si el gobierno no está para ahorrar, el gobierno está para ejecutar, el gobierno está para mejorarle la calidad de vida a los guatemaltecos. Si a vos te pisan por los impuestos, puta, te costó pagar los impuestos, que por cierto es que no todos pagamos, desde que tenemos una base tributaria del 30%. No. Todos pagamos alguna cantidad de impuestos. En el IVA pagas impuestos, ahí está la recaudación. Y entonces si te están pisando con los impuestos, si no estás llegando al fin de mes, por lo menos cruzar los dedos para que esos impuestos sean utilizados bien. Hoy por hoy tenemos dentro del saldo de caja, un saldo de caja histórico. Nunca antes visto en la historia de Guatemala, pues. Regreso a esa dinámica de gabinete, donde estás, pues, pero es que yo quiero hacer carretera, papita, no da para la carretera, tenemos que meterle a la salud porque la salud hoy por hoy viene una epidemia. Fíjate que se cayó el puerto, tenemos que invertir en el puerto y por lo tanto, ¿cuánto tenemos saldo de caja? Negativo. Yo me recuerdo muy bien cuando fui diputado en el 2016, entro a la 8ª legislatura y a los médicos no le habían pagado su salario durante 6 meses. No porque no querían, sino porque no había visto en el gobierno. Entonces regreso y quiero aterrizar con esto. 35,000 millones de quetzales y se proyecta que este gobierno o este año va a terminar entre 42 y 45,000 millones de quetzales en saldo de caja. Entonces, no hay necesidad de pedir más. Devolverle la plata a los guatemaltecos. Es más, no solo no hay necesidad de pedir más, tampoco había necesidad de endeudar al país. Así es. Y entonces sucede que el ministro, pues yo supongo que con autorizaciones del presidente. En su tiempo de lucidez, que el ministro realmente es el presidente de facto, hay que decirlo como es. O sea, mira, los que hemos estado en el Congreso sabemos, alguien me lo decía, ¿cuántas veces has visto al pingüino Menco? Le digo yo, en el Congreso. Puta, me pongo a ver.
Que es diputado con permiso para hacer. Y ya se le deberían de haber quitado el permiso. Mucha, organícense pues. Regresen a esa plastemierda de regreso al Congreso. Fue muy bueno cuando tomó posesión a ir a romper una puerta, pegarle a un ujier. ¿Por qué no lo regresan al Congreso vos? Porque hoy por hoy, él es el presidente de Son muy facto. contradictorios en sus discursos. Por ejemplo, en el 2023, que es el año antes del que ellos asuman, el Ministerio de Finanzas tenía una asignación presupuestaria para el ministerio, y hay que entender que el Ministerio de Finanzas sí es puro funcionamiento. Claro. ¿Ah? Tenían menos de 400 millones asignados. Hoy en este proyecto del 2026 se está pidiendo 590 millones, casi los 600 millones. Se ha incrementado el O sea, 50%. digamos, el ministro que andaba rompiendo puertas en el Congreso ahora quiere 200 millones más para su ministerio. ¿Para qué va a querer más personal en el Ministerio de Finanzas? No prometieron ellos ser austeros, no prometieron ellos reducir las nóminas, reducir el famoso 40% que sigue en corrupción. Entonces, en vez de aumentar el presupuesto, lógicamente debió haber bajado. Ahora, tienen un presupuesto que no han podido ejecutar a lo largo del año por incapacidad o por lo que sea. Lo poco que han ejecutado ha sido para pagar deuda y eso se presta en muchas ocasiones a interpretar que probablemente no fue los pagos más transparentes, el pago de deuda. Mira, yo te voy a decir cómo es la cosa, porque yo he estado en el Congreso vos, y al final de cuentas yo conozco a muchos de los diputados de allá adentro. Yo siempre he dicho que el Congreso abunda la gente buena, es una representación de la población de Guatemala. Los guatemaltecos somos buenos, hay unas lacras que sí a la gran puta, vos. Yo no sé de verdad cómo te puedes llevar con esta clica de raíces. Señor Samuel, su buena pijaseada le pegaría diariamente, así hijo de la gran puta. Pero, ¿cómo es la dinámica? Ahí Menco se está jugando con el tema de pago de deuda. Eso es lo que está haciendo. Y así está generando la gobernabilidad. Por eso es que no miramos a Mencos en el Congreso. Porque llaman a ciertos colegas tuyos cuando se salen del quehacer normal, Llaman a finanzas. lo llaman a finanzas. Todos sabemos, y él cree que la gente no se entera, Vos, pero vos sí, no se entera de que van a finanzas. van a finanzas, entonces es bien sencillo, vayan a ver a finanzas. Y ahí van a ver desfilando a los diputados para ir a pedir su cuota. Entonces, el tema del pago de deuda ha sido un tema muy perverso que al final de cuentas yo quiero regresar al guatemalteco de hoy, al que no está llegando al fin de mes, al que la canasta básica no le está alcanzando, a ese ejemplo que vos hacías. Ya no alcanza para fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este cabrón está pagando deuda en lugar de estar haciendo la inversión como se debe. Entonces, un 2% de ejecución en inversión. De esos 93,000, o sea, de esos 93,000, el 2% es de inversión. O sea, llevan el 2% y en saldo de caja tienen 35,000. Van a terminar con 45 este año. Ojo con eso, porque el próximo año es un año complejo que yo quisiera después entrar con vos, pero para ir viendo con los números, para que la población entienda un poquito qué es. Bueno, empecemos, si te parece, con salud pública. Salud pública, entrando a ese gobierno, hace una contratación de UNOPS. UNOPS ya se ha visto a nivel local. Fue un fracaso lo que hizo en el ICS. Yo era diputado en ese momento. La medicina nunca llegó y si llegó, llegó más cara en el ICS. Y por lo tanto, pues fue un pequeño experimento que salió muy caro para el país, muy caro para los derechohabientes del ICS. Hoy contrataron a UNOPS por $900 millones. Le dieron 110 millones arrancando a los UNOPS. O sea, aparte se ponen los moños. Yo no arranco si no me das porque puta tengo que mantener a Martín, al hermano de Acéfalo, el director del UNOPS. Y ahí está la vuelta de regreso que hemos visto a Martín en grandes escenas con el hijo de la gran puta director de UNOPS regional de aquí de Guatemala. Es decir, el billete que debería estar en salud hoy por hoy está ahí. Salud pública tiene una ejecución 57%. A agosto debería tener 66. Regresemos a la inversión. 18.4% de inversión. Y esos son fondos nacionales. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay una gestión que se viene desarrollando desde años. Mira, Luis, yo digamos, respeto tu pasión con la que le entras el tema porque duele. Sí, claro. Duele. Y por ejemplo, nosotros que hemos sido funcionarios hemos sido sujetos de críticas, de decir, ahora que están ahí, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados.
Si nosotros nos quedamos callados, ¿quién le va a hacer ver a este gobierno que la administración de los recursos no está siendo eficiente en función de las demandas de la población? Entonces, si todo va a venir la crítica, nos la tenemos que aguantar y hacerle ver las cosas al gobierno, reconociendo que la mayoría de problemas que tiene nuestro país son estructurales y son de Estado. Por eso es que ellos son víctimas de sus propios discursos. Si vos escuchás un discurso del presidente cuando era diputado, estaba en una interpelación del ministro de Gobernación de aquel entonces, señalándolo de haber atentado en contra de unos manifestantes, pero hoy él, en el ejercicio del poder, autoriza a su ministro de Gobernación para que pencasee a unos maestros. Entonces, y si vos escuchas las críticas que hacían ellos a los presupuestos anteriores, solo es de que se los pongas un viaje al pasado y pones un video de ellos contra lo que están haciendo ahora, y no necesitan ellos más oposición que ellos mismos en el pasado. Ahora, reconociendo que la mayoría de problemas son estructurales y son de Estado, no son de gobernantes, porque mañana te ponemos a vos de presidente y te va a costar también un mundo lograr tomar el rumbo del país. Sin embargo, te voy a hacer una acotación ahí. Y yo quiero ahorita apelar al guatemalteco. Si vos te postulás para un trabajo, buenas, vos sos ingeniero, vos has trabajado afuera en la iniciativa privada. Entonces vos tenés tus competencias, llegás a una empresa y en la empresa te van a decir, mire, los problemas son estos. Muy bien. A vos te van a medir por tus logros Lo que pasa, Luis, en que como empleado. estoy de acuerdo con vos. Y tal vez no todos los políticos van a estar de acuerdo conmigo en este momento. Pero en Guatemala, para poder vos ganar una elección, tenés que mentir a la presidencia. Si vos le decís al pueblo de Guatemala, postulando, cualquiera que se va a postular a la presidencia, en un foro, miren, más del 80% del presupuesto es funcionamiento y menos del 20% es inversión. Yo para cumplir con hospitales, con escuelas, la tengo muy difícil. La gente no va a votar al que sea honesto y le diga eso. Entonces, la mayoría de los que se postulan a presidentes terminan ofreciendo un montón de cosas y este no es la excepción. Pero hay precio de escuela, hay precio de hospitales. Para volver al tema de salud, hay una gestión de unos hospitales ahí con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El BCIE. El BCIE, va. Entonces, ¿cómo va esa ejecución? Va mal, va muy lento. Y todos los guatemaltecos estamos pagando los intereses de esos préstamos. Entonces, bajo esa lógica, en mí no cabe desde un punto de vista técnico la posibilidad de aprobar más préstamos. No podés. Más préstamos. Y este presupuesto, este proyecto de presupuesto del 2026, trae ese tipo de aprobaciones. Aprobarle al organismo ejecutivo, es decir, al gobierno, al ministro de Finanzas, al presidente actual, que se meta más préstamos. Y por lo menos en mi caso particular, mi compromiso es votar en contra de este presupuesto porque trae ese tipo de autorizaciones. Pero hay una razón del por qué. O sea, ahí hay que empezar a ver. O sea, recuérdense cómo arranqué yo hoy. Hay un plan. O sea, y creo que todavía lo puedo decir. Estos son unos imbéciles, muchachos. Pero traen un plan. O sea, tan mulas no son. O sea, lo que quieren estos cabrones es asignar préstamos, dar préstamos, porque quieren su salida. O sea, a este hijo de la gran puta de Mencos lo echaron de ICEFI, lo desconocieron, pues, cuando empezó a hacer esas muladas. Que, por cierto, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hace ICEFI. Pues Mencos estaba ahí, ¿verdad, muchacha? Entra, es tan mula que lo desconocen en ICEFI. Lo que está buscando es su espacio después para irse al BID, para irse al Banco Mundial y por lo tanto, teniendo ese saldo de caja, no había necesidad de adquirir otro, colocar bonos de $1,500 millones a una tasa más alta o como viene en el presupuesto, que vos fuiste el que lo sacaste, en el artículo 103. 100, O en el... no, el del 115. CAF. ¿Cuál? Que pide, bueno, que vamos a entrar en el 2026, pero decir en el 115, 52 millones. vamos a darle 52 millones para que los miembros del BID, ojo, se pongan aquí 57 millones de dólares. Mejor, ¿sabes qué, imbécil? Invítalos al Mundial, hombre, ese próximo año, y te lo aseguro que te va a ir mejor. O sea, no sabes ni siquiera huevear, hijo de la gran puta.
Entonces, son 52 millones que está asignado en ese presupuesto para atraer a todos los del BID, porque lo que está buscando hoy el presidente de facto, Jonathan Mencos, es irse después a esos organismos multilaterales. Regresemos porque yo quiero entrar en un tema sumamente importante y que vos sos doctor en la materia. Mineduc, Ministerio de Educación. Mineduc está fácil, Mineduc está haciendo lo que dejó planificado. Yo pues he tenido bastantes reuniones desde un punto de vista técnico. La mayoría de los equipos técnicos siguen siendo los mismos, de hecho, en el Ministerio de Educación. Como en todas las demás carteras, por mayoría. Sí, y esa es otra contradicción de los discursos de este gobierno, porque señalaron a Raimundo y medio mundo de ser corruptos y no se estaban dando cuenta que estaban señalando de ser corruptos también a esos funcionarios técnicos que a diario se esfuerzan por hacer avanzar los ministerios. Yo he tenido muchas reuniones desde un punto de vista técnico con estos equipos del Mineduc. Y lo que ellos se atribuyen como un logro de ellos, que son los remozamientos, por ejemplo, esos se iniciaron en la gestión del gobierno pasado y se dejan planificados para el 2024 hacer 10,000 remozamientos. El presidente en su primer informe dice, nosotros logramos hacer los 10,000 remozamientos. Sí, es cierto, que al final de cuentas es un trabajo, en realidad es un trabajo más de las OPFs, porque ellos lo desarrollan. Organizaciones El de Ministerio de Educación lo que hace es hacer la transferencia, pero eran transferencias que ya venían programadas y planificadas del POA, que es el Plan Operativo Anual, vos que fuiste viceministro lo sabes. Entonces, ahora, ¿qué hacen ellos? Sí, está funcionando. La observación que nosotros tenemos es, los remozamientos están realmente resolviendo los problemas de la infraestructura escolar, porque a veces lo llegan los 70, 75,000 quetzales, que son estos remozamientos a los padres de familia de los maestros, pero las escuelas no tienen techo, las escuelas no tienen baño, no tienen drenaje, no tienen agua potable, no tienen mobiliario. Entonces, los maestros y los padres de familia dicen, y entonces tenemos una lista de prioridades, ¿en qué no lo gastamos? Y entonces resulta que algunos las pintan, algunos reparan el techo, pero en fin, cuando terminan de reparar el techo, ya pues las puertas están cayendo o Y remozamiento, mira, yo tengo entendido que son 90,000 quetzales, pero que les cobran aparte impuestos. O sea, les quitan ese impuesto que hoy por hoy va a caer a ese bolsón. No tiene sentido, mucha. Y las pobres escuelas con 75,000 quetzales, las condiciones en donde están, son 36,000 escuelas que hay a nivel nacional, más o menos, ¿verdad? más o menos, hay un poco más, pero la base son 36,000 establecimientos. Para Ahora, 3 millones de 3 estudiantes. millones 100,000, ajá. Pero de esas empecemos a desglosar, porque es importante entender el por qué me quiero parar mucho en el tema de educación. Vos lo decías y te he escuchado decirlo, y muy, muy oportuno y muy puntual, ese es el futuro. Ahí está. O sea, hoy los guatemaltecos estamos, el padre de familia le está pasando mal, no está llegando al fin de mes, ya está viviendo en las condiciones en donde nació lamentablemente muchos guatemaltecos, pero hay guatemaltecos que si le das la oportunidad de educarse bien, pueden cambiar el futuro, el futuro de sus vidas y el futuro del país, por lo tanto. Entonces hoy tenemos 36,000 escuelas, pero de esas si empezamos a desglosar las condiciones en que están esas escuelas, creo que el 50% o el 15% no tienen energía. Sí, más o menos mira, de las 36,000, 28,000 no tienen cocina y las que tienen, la tienen en condiciones deplorables. Tiempo. Índices de desnutrición crónica, el 49.8% de la Uno de población. cada 2 niños menores de 5 Uno de años cada 2 niños tiene. en el Entonces, país. por eso el tema de la refacción escolar era tan importante, pero entonces hoy tenemos escuelas sin cocinas. Efectivamente. Entonces, al final de cuentas, y quiero regresar, pero para dar el dato exacto, en el Ministerio de Educación tiene el 29.2% de inversión. O sea, tiene un presupuesto para hacer las cocinas, para hacer infraestructura real, y solo tienen el 29%. Perdón, te interrumpí. Cocinas, ahora también hay un tema de drenajes, creo yo. 21,000 no tienen drenaje, 17,000 tienen problemas de energía eléctrica, 5,000 no tienen agua potable. O sea, ¿vos qué necesitas para cocinar? Lo principal que necesitas para cocinar, ¿qué es? El agua potable. Y no tenés ni agua potable, no tenés sanitarios. Si no tenés agua potable, si tenés 21,000 que no tienen drenaje, no tenés sanitarios. Entonces, imagínense al guatemalteco que está luchando, no está llegando a fin de mes, pero los que somos padres de familia, nuestros hijos son todo y por lo tanto queremos que tengan las mejores condiciones. Despidiéndose de su hijo, que probablemente tiene que caminar un chingo para llegar a la escuela, pero le dicen, hijo,
no te pude dar de comer hoy. Muchos guatemaltecos, muchos niños llegan a tener su única comida en la escuela. Esa es la realidad, porque hay que decir la realidad de Guatemala. Llegan y dice, pero ¿sabes qué? Ten cuidado, no vayas mucho al baño porque te puedes dar diarrea. O sea, cuando vos vas también de regreso a salud pública, la causa número uno de consulta es diarrea. La causa número uno de desnutrición es la diarrea. Y la diarrea es por contaminación. Efectivamente. No hay agua potable, no hay drenajes, no hay baños. Y entonces, pero eso sí, tenés a la Yiraca que quiere ser presidenta, ley que la nación. Entonces, vos, no hay congruencia en lo que están haciendo, pues. Sí, mira, yo creo que también este es un problema estructural de Estado. Todos los gobiernos han intentado hacer su esfuerzo, ¿va? Algunos con más éxito que otros. Em, lo que vamos a ver hoy es la contradicción que tuvo el discurso de este gobierno, que decía querer apostarle a la educación, que decía querer apostarle a la infraestructura escolar. ¿Por qué los 52 millones que quieren asignar para esta asamblea del BID? ¿Por qué los 312 millones que quieren asignar para este banco con la sede en Venezuela? ¿Por qué todo ese dinero entonces no mejor lo dirigen a infraestructura escolar? Legado en materia de infraestructura vial no van a dejar. No, ¿Va? Legado en materia de salud no van a dejar. no. O sea, firmaron 900 millones con un OPS, hoy no hay insumos, no hay medicamentos en los Han hospitales, cerrado atenciones, sí. y entonces no hay equipos, no hay tomógrafos en los hospitales, y entonces al menos que se propongan dejar, y yo eso lo dejo como propuesta al gobierno, es que seríamos irresponsables si deseáramos que le vaya mal al gobierno, No, porque no. le iría mal al país. Sí. Entonces, se lo dejamos como sugerencia, apueste, porque solo le están asignando entre 1.600, 1.900 millones más a educación. ¿Por qué no le asignan 5.000 millones más para infraestructura escolar a educación? Tienen la plata. O sea, pero hoy tenés la unidad de construcciones de edificios estatales, es la responsable de desarrollar infraestructura escolar. Y Es eso, una dependencia del MISIVI, vos. y hablamos Pe- de los miles de la demanda, de la demanda que representa miles de establecimientos públicos con demanda de infraestructura. Pero hoy la unidad de construcciones de edificios estatales solo tiene 4 proyectos, arriba del 50% de ejecución física. O sea, si vos comparás los 36,000 que es la demanda versus 4 que están interviniendo, es demasiado poco. Claro. Yo citaba al viceministro anterior, porque gracias a Dios ya lo destituyeron, y el cuate no sabía ni cuánto tenía asignado, ni cuántos proyectos estaban desarrollando. Pero de viceministro, porque han pasado como 10 vos. O sea, Afortunadamente estaba la directora de la UCD, que es una profesional de carrera pues, de gestión pública, y ella logró trasladarnos la información que necesitábamos. Entonces, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Hemos propuesto nosotros una iniciativa de ley para que se fortalezca la infraestructura escolar. Si la UCE, que es la institución a cargo del gobierno, no puede, entonces ¿por qué no lo hacen a través de consejos de desarrollo de las municipalidades? claro. Si al menos vos pudieras intervenir 2 establecimientos por municipio a través de la asignación de consejos de desarrollo, estarías interviniendo más de 600 establecimientos públicos en todo el país en un ejercicio fiscal, ¿ah? A través de las munis. O sea, está bien que la asignación de consejos de desarrollo también cubra pavimentos, caminos rurales, agua y saneamiento, drenajes, ok, pero que al menos el 30% de la asignación de consejos de desarrollo fuera para infraestructura escolar. Eso permitiría que como Estado sí logremos hacer un cambio significativo. Si seguimos como vamos, no se va a poder. O sea, la mayoría del presupuesto que le asignan al Ministerio de Educación se va en el salario, en la nómina de los maestros, en la nómina del área administrativa. Entonces, y hay una demanda también de maestros en los establecimientos. Claro. Entonces, dijimos que el Ministerio de Educación cumpla con la inclusión de más maestros, que cumpla con la capacitación de los maestros que ya están, y entonces provoquemos estas mejoras en infraestructura escolar a través de consejos de desarrollo. Y aquí hay que tener un tema de mucha empatía con el tema de la alimentación escolar, porque muchos que tienen X, muchos de los que te miran a vos en TikTok, en YouTube, tienen para pagar el plan de datos. Entonces, como tienen para pagar el plan de datos de internet, probablemente van a tener para pagarle el plato de comida a sus hijos. Ojo, entonces, pero eso no es la mayoría en Guatemala, No. Luis. Entonces, vos a veces te topas con comentarios en redes sociales que te dicen, no, pero es que la alimentación es responsabilidad de los papás.
enhorabuena a quien puede cubrir esa demanda. Enhorabuena al papá que tiene el empleo que le logra alcanzar para darle de comer a sus hijos. Pero vos lo citabas muy bien. No es la realidad del guatemalteco en Senaú, en Tucurú, en Alta Verapaz, en los 33 municipios de Huehuetenango, en las aldeas más recónditas de Petén. La gente está pasando penas para poder lograr tener el sustento. En ellos hay que pensar en los que no tienen para pagar el plan de datos y estar generando opinión en X o en Facebook o en TikTok. Entonces, ahí se convierte en la alimentación escolar se convierte en un buen suplemento para la educación, porque un niño mal alimentado no te va a poder digerir los números de las matemáticas o las letras de idioma español. Entonces nosotros, la verdad es que hemos tratado de ser muy responsables. Vimos la foto del plátano con las 2 tortillas en Petén, y vos no me viste a mí lanzándole críticas al gobierno, diciéndole aquí o aquí. No, yo dije, bueno, es un problema de Estado, propongamos. ¿Qué propuse? Que se reforme la ley de alimentación escolar. No puede ser que hoy existan 2 niveles de la educación con 4 quetzales. ¿Qué puedes comprar con 4 quetzales? ¿Y qué proponemos nosotros en la iniciativa de ley? Que al menos todos los niveles de la educación tengan un mínimo de 10 quetzales en la asignación. Es cierto que eso no va a ir a la inversión, si lo querés ver así. Eso también va a ir al gasto del funcionamiento. Pero va para los niños. Pero estás invirtiendo en un país que tiene graves índices de desnutrición, un país en el que necesita sí o sí mejorar en sus condiciones de educación. Costa Rica y República Dominicana. Digamos que si vos haces una medición, desde que el niño entra primero primaria hasta que sale de tercero básico, más o menos estás hablando de 6 a 15 años, Guatemala invierte $3,000 en ese periodo de tiempo por estudiante. Costa Rica y República Dominicana están invirtiendo $24,000, 8 veces más. 8 veces más que Guatemala. Entonces vos mirás el nivel académico de los patojos de esos países y por supuesto que nos va a superar. Entonces, ¿por qué Guatemala no se compromete? O sea, ok, no lo hicimos en el pasado, está bueno. Yo nunca he sido ministro de Educación, entonces tampoco es que me puedan cuestionar por no haberlo propuesto, ¿va? Pero en este momento, teniendo las posibilidades del Congreso, yo no solo hago una llamada de reflexión al gobierno, también a mis colegas diputados, para que le apostemos a eso. El invertir en la educación en este momento nos va a traer el beneficio tal vez en el mediano o el largo plazo, pero en ese largo plazo, si no invertimos en la educación hoy, nos vamos a Y arrepentir. es que mira, Maynor, al final de cuentas yo siempre lo he dicho, dato mata relato. Y yo no estoy de acuerdo con la postura que es un tema de Estado. Por supuesto que es un problema de Estado, pero esta gente estuvo en la novena legislatura. Hoy vos estás en la 10ª legislatura, pero en la legislatura pasada, ahí miramos al imbécil acéfalo que realmente pasó en el aire. Y dice, dos iniciativas fue ponente él, pero porque llegó a firmar, él pasó verdaderamente en el aire. Él quedó electo y ni siquiera fue a defender el presupuesto 2024. Se ausentó de esa discusión de presupuesto cuando era el presidente electo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos viendo un gran problema que él dista mucho de conocer la realidad de Guatemala. Y lo que yo siempre trato de apelar es de que un país es tan fuerte como su gente. Entonces, si hoy tenemos a los niños que no están siendo bien alimentados, que están sufriendo 1 de cada 2 niños de desnutrición crónica, ojo, tenemos de los índices más altos de desnutrición crónica del mundo. Y esos son daños irreversibles que puedes hacer. O sea, entonces, ahí son intervenciones puramente de intervenciones tanto de salud, de educación. Y es la coordinación interinstitucional que dista mucho de la capacidad que esta gente puede hacer. Yo fui también de los que empujó la ley de refacción escolar en la 8ª legislatura. O sea, lo que vos estás haciendo es lo correcto. En su momento, las OPFs, que son las organizaciones de padres de familia, pues, ¿qué mejor que un papá para velar por la asignación de los recursos, la transparencia de los mismos, el cumplir con los temas de refacción, que una mamá vaya y que cocine? Tengo entendido que dentro de eso también, dentro de esa iniciativa también hay un estipendio para que las mamás vayan y cocinen la comida para sus hijos, lo cual son intervenciones correctas. Pero estás viendo a los semilleros en la clica de semilla, a los raíces, o como chingado se va a llamar este Samulita imbécil, oponiéndose a ese tipo de intervenciones. Entonces, regreso al plan. El plan de esta gente es venir a terminar de destruir las pocas instituciones que existen en el país, a debilitarlas y nunca para beneficiar al guatemalteco. Y ahí quiero hacer un preámbulo para entrar ya a lo que están proponiendo para el 2026. Que cuando primero
te felicito y te agradezco porque leíste ese libro, hijo de su madre. O sea, sos de los pocos, es un libro de verdad, 700 y pico páginas. Pero sos de los pocos que ya, primero ya la leíste, ya la analizaste y ya te empezaste a pronunciar, porque si no pasa de noche. Porque este Julio Héctor Estrada, que es nefasto el cerote también, presidente de la Comisión de Finanzas, solo sale diciendo, no, fíjense, Julio Héctor, no chingue cerote. De verdad, sos cómplice del facto de Mencos. Necesitamos más gente que se vaya y que se pronuncie ante las aberraciones que están haciendo. El plan que yo miro en el 2026 y quisiera pues ver tu punto de vista es, es un gobierno entreguista. Está terminando de entregar el país. Está terminando de darle de comer a los que lo llevaron al poder o retribuirle de alguna u otra forma a los que le llevaron al poder. Del 2015 al 2026, en un periodo más o menos de 11 años, se ha incrementado 93.000 millones de quetzales. En el 2026, el presupuesto, 2015 eran 70.000 millones. 70, ¿cómo? Guatemala no ha crecido el doble en 11 años. Yo creo que las necesidades se han incrementado. Exacto. Son 93.000 millones de quetzales más. ¿Qué has encontrado vos en el 2026 de lo que quieren hacer en ese plan, vos? Ya, mira, antes de entrar a la parte del 2026, solo tocaste salud, educación, pero en el MISIE se nos pasó por alto una cosa. Aparte de que Covial tiene 0% en inversión, que es la encargada de darle mantenimiento a los puentes y a las carreteras, también tenés Aeronáutica Civil. Ah, sí. Aeronáutica Civil, que tiene los recursos para garantizar ellos fueron muy críticos, de verdad, muy, muy críticos de las gestiones pasadas en decir no, le dieron mantenimiento al aeropuerto. 4% de ejecución en inversión en Aeronáutica Civil, en la Dirección General de Aeronáutica Civil. No tenemos gradas todavía, no tenemos baños, no tenemos aire, pues. Como ese tipo de inversiones son las que nos van a garantizar un mejor grado de inversión a futuro. Claro, la puerta de entrada del turismo de Guatemala. Ahora, voy con lo del, y para eso sí voy a leer los datos, si me permitís, porque no quiero mentir. Si algo tenemos que entender es que las cifras están ahí en el proyecto de presupuesto y podemos trasladarle copia a quien nos lo solicite para que verifique que lo que estamos diciendo efectivamente es real. De hecho. Pero, por ejemplo, te voy a decir, para el 2026, dice, voy a empezar con las instituciones más cercanas al presidente, que es donde él debería tener más maniobra de decisión de decir, bueno, mucha, yo prometí que iba a haber austeridad y que nos íbamos a bajar el salario, pero para empezar, la vicepresidenta nunca se bajó el salario, ¿va? Entonces, pero, por ejemplo, digamos, en la presidencia de la República, en el 2023, tenía una asignación de 205 millones. Entonces, la población o quienes votaron por Semilla, se suponía, creían que esa asignación iba a bajar, no bajó. Es fraude vos. Entonces, 2023, 205 millones. Para el 2026, o sea, el siguiente año, están pidiendo 246 millones. Es decir, 41 millones más. O sea, un 20% de incremento presupuestario. Entonces, o sea, ¿para qué en la presidencia vos ¿Y necesitas quién 41 va a pagar el más? calentador de la piscina, pues, o los 190 quetzales de carne de la libra de carne, pues? O sea, está. Finanzas, tenía 397 millones en 2023. En el 2026, 590 millones están solicitando, 190 millones más. La Secretaría de Bienestar Social tenía hasta finales del 2023 335 millones. Para el 2026 están solicitando 449 millones, 114 millones más. Segeplan, que es una institución eminentemente técnica y de funcionamiento. Segeplan tenía al cierre del 2023 133 millones asignados. Para el 2026 estaban pidiendo 422 millones. Pero espérate, es que ahí no hace sentido. O sea, Segeplan, porque quiero que la gente entienda. Vos porque fuiste funcionario, yo también entiendo que es Segeplan, pero es la Secretaría General de Planificación del Estado. Ahí están todo el cuerpo técnico del Estado realmente viendo. Los que deberían planificar. Los que deberían de planificar. O sea, la planificación del Estado es probablemente lo más complejo dentro del Ejecutivo, la planificación.
ahí hay indicadores de impacto, ahí miran si verdaderamente está la obra, o sea, hay gente muy técnica, pero, pero tampoco para cuánto, de cuánto a cuánto. Tenían en el 2023 133 millones. Para el 2026 están solicitando 422.9 millones. La diferencia es de 289.5 Va, millones. ¿se recuerdan de USAID? Claro que se recuerdan, esa institución que nos sentó a este hijo de la gran puta, por eso es que vino Samantha Power cuando tomó posesión a Céfalo a levantarle la mano. Pero USAID a nivel mundial ya está determinado. Lo que vinieron fue a meterse a las instituciones, a levantar esta agenda woke, a levantar el LGTB, a hacer todo lo que a destrucción de la humanidad. Aquí en Guatemala pagaron millones de dólares para el cambio de sexo. USAID era una ONG de diferentes pisos. Y entonces mucha gente dice, vos, pero es que ya cerraron USAID. Y la preocupación es que toda esa gente de USAID, y creo que son entre 200 y 300 que ya las tenemos identificadas, hoy por hoy se regresaron al Estado. Entonces hoy es muy probable, y por eso quería hacer una pausa ahí, porque van a ir a caer a Segeplan. Te voy a contar algo. El director de becas, de las becas que nunca... La que le dieron a su candidata. Que me parece que en esta asignación han de ir los 245 o 150 millones. El director de becas de ese programa, que se los dije desde el principio que iba a ser un fracaso, y no porque yo deseara. Yo, de hecho, mi primera iniciativa de ley que presento Sí, claro. es para que el Estado le dé becas a los jóvenes. Entonces yo dije, pues qué buena onda, démosle seguimiento. Y me topo con que no habían hecho nada. Y tal cual se los dije en el principio, de seguir así va a ser un fracaso. Hoy siguen sin haber becados, ni siquiera la A la señorita candidata de sí que la Verapaz. dieron. Le notificaron, pero no tiene su contrato firmado porque la burocracia que están manejando no les ha permitido ni siquiera que abra la cuenta en el banco. Entonces, o sea, son tan malos que hasta comunican algo levantando tanto la expectativa de que y al final de cuentas no lo cumplen. Pero el director de becas viene de USAID. Claro. Ah, Es que la estructura, la estructura que está destruyendo la humanidad, que nos trató aquí a meter, bueno, si miran los libros estos de educación, que el propio magisterio, muchos maestros han salido a denunciar que nos están impulsando la LGTB, atrás es por USAID. Ellos hoy por hoy se metieron a la planificación del Estado, a manejar esos problemas tan importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, realmente ya están llamados como terroristas. En Estados Unidos los llamaron terroristas a toda esta gente que nos están metiendo la agenda woke y se están metiendo entre el Estado, a planificar el Estado. Entonces eso sí es sumamente preocupante y lo que estamos viendo en ese engrosamiento de burocracia, porque Ministerio de Finanzas es pura burocracia, o sea, ahí no están haciendo inversión, es manejo, administración de dinero. Segeplan, la planificación del Estado, pero engrosando esa cantidad es porque hoy por hoy, ¿a dónde van a ir a meter a todos estos ONGeros que han destruido por tanto tiempo al país? y solo te estoy hablando de las secretarías, que insisto, son las que están cerca del presidente. La SOCEP. ¿Quién dirige la SOCEP, Luis? Pues creo, yo no sé si es hombre, mujer, lo que sí sé es que les fascina ir Pero a digamos, México. ¿cuál es el sentido de ser? No, ya te entendí. Y digo, no, ese ciego no es así. No sé. Bueno, le dicen el peinado, la peinado, no sabemos qué chingados es, pero al final de cuentas se harta el presupuesto para ir a pegar esos grandes viajes, a representar al país con ropa arrugada, hecha mierda, pues. Bueno, la SOCEP tenía en el 2023 198 millones. Para el 2026 están solicitando 302 millones. La diferencia es de 104 millones. O sea, casi duplicaron el O sea, presupuesto también. o sea, la pregunta acá es, y ojalá tengamos la oportunidad, nosotros vamos a citar a todas las secretarías, de hecho, No van a llegar. pero ojalá en la Comisión de Finanzas también se logre indagar para qué la SOCEP necesita más de 100 millones de quetzales. Primero hay que ir a evaluar si la SOCEP le está llevando algún beneficio a la población y si realmente esto es necesario. Pero 104 millones más para la SOCEP. Ah. La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que debería liderar el esfuerzo de la ejecución de los consejos de desarrollo, que por cierto va muy mal, con menos del 30% ahorita en septiembre.
2023, 69.2 millones. Para el año 2026 están pidiendo 115 millones, 45 millones más. La Secretaría de Comunicación Social en el 2023, 70.4 millones. Para el año 2026 están solicitando 80 millones. Palomita se tiene que hartar de algo, pues, claro. La Secretaría General de la Presidencia, que es un aparato de funcionamiento, De gestión, de o coordinación. sea, es un cuerpo consultivo, ¿ya? Entonces, Secretaría General, en el año 2023, 38.7 millones. Para el año 2026, 88 millones. ¿Cómo puede? Esa la conocía muy bien. 49 millones. Pero ¿cómo lo haces? ¿Hacia dónde va la plata? Ojo, voy a terminar con voy a seguir con, solo faltan dos. La CESAN. Sí, de seguridad alimentaria y nutricional. Está reduciendo la desnutrición en el país. Al contrario, si la ejecución presupuestaria ahí está en un 26.2%. La CESAN en el 2023 tenía 55 millones. Para el año 2026 están solicitando 277 millones, 221 millones más. Pero ojo, la CESAN, mucha, es una coordinación, está el CONASAN, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ellos coordinan las intervenciones de las demás organizaciones, no tienen capacidad de ejecución. Coordinas, no son ejecutores, coordinas a Salud Pública, coordinas al Ministerio de Agricultura, coordinas al MIDES, coordinas a gobernaciones, pero no ejecutas. Efectivamente. Entonces, ¿cuánto creció? CESAM 221.7 millones. Y termino con esta, la Secretaría Privada. La Secretaría Privada es el equipo de asesoría más cercano al presidente, si lo querés ver así. Donde está esa Tajer que le fascina viajar y sí. Ojo, tenían en el 2023 vigente 14.3 millones. Para el 2026, o sea, te estoy citando lo del 2023 porque es como lo reciben. Claro. Para el 2023 tenían 14.3 millones. Para el 2026 están pidiendo 35 millones. Más del doble. 20 millones más. ¿Para qué? Y entonces ahí viene la respuesta. O sea, probablemente no va a alcanzar en una secretaría para contratar a todas estas personas de las Tienen que meter a toda esta agenda woke. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no les alcanza el espacio físico tampoco. Porque pues, vos fuiste diputado y sabes que en el Congreso uno pues de todo se entera sin andar preguntando. Y efectivamente en la Secretaría General y en la Secretaría Privada de la Presidencia ya no cabe la gente. Y entonces tienen que recurrir a contratar o a rentar y otros inmuebles para meter allá a las personas. O sea, están engrosando, puedo concluir El aparato burocrático. El aparato estatal se está engrosando. Es decir, guatemalteco, si usted no es de raíces, va a comer mierda. Si usted es de raíces, va a tener un salario adecuado, va a tener lugar donde trabajar. Entonces, no hace sentido. Es un gobierno que viene a entregarse favores. Es decir, ¿será corrupción eso? O sea, lo que están haciendo es pues, hueveando plata en directo, frontal. No ni siquiera, o sea, haciendo algo. Están engrosando las filas, están contratando a sus amigos, amigotes. Y como lo he dicho en varias ocasiones, hasta el fotógrafo lo contrataron por el ente que le gusta Céfalo, a la Lourdes Hércules, por haber sido periodista, más bien una activista para imponernos a este cabrón 30,000 quetzales, al fotógrafo también, y a toda esta estructura de USAID porque se quedaron sin chance. Pero como ellos lo sentaron a hoy por hoy a ser presidente, pues les tienen que dar algún espacio. Todo lo que dice hoy el diputado, pues nos está diciendo, ya están engrosando las filas del Estado. El Estado, si sos burócrata, te va bien, pero si no lo sos, vas a comer mierda, de verdad. O sea, eso es la verdad. Sí, ahí te mencioné, digamos, las secretarías más cercanas al presidente. Es donde él podría incidir más, decirle a sus secretarios, miren, mucha, prometimos que iba a haber una reducción. Claro. Entonces necesito que todo reduzca, no que todo aumente. Claro. Entonces, pero hay algunos otros gastos que te puedo citar que son quizá los más relevantes. Todos, algunos entendemos que el 029, por ejemplo, es para contratar servicios profesionales y servicios técnicos. En el 2023 había una asignación de 1.821 millones para 029. Para el 2025, o sea, este año, estamos rebasando los 2.313 millones. Ahí están las plazas fantasmas. Entonces son
492 millones la diferencia. De plazas fantasmas. Porque no ves el resultado, digamos, en el miren, trabajo. les voy a dar un tip, como dicen algunos. La forma más fácil de huevear en el Estado es por medio de las plazas fantasmas. ¿Por qué? Porque cuando hacen un contrato para una infraestructura, tienen que levantar bases, tienes que ir a darle a la junta de calificación para que te la den a la parte más cara o la que no cumpla con los requisitos, tienes que hacer la obra y después tienes que ir a pedir el moco. Bueno, estos pisados hicieron otra forma de huevear, que es pago deuda y anda a ver a quién te la da y a quién te da billete. Pero la forma más fácil, donde recurrentemente vas a estar recibiendo plata, porque supuestamente hay un empleado, se llaman plazas fantasmas. Es decir, pásame tu currículum vos, lo metemos, no llegues a trabajar. Te voy a dar, ¿cuánto querés? Yo no lo hago por menos de 5. Bueno, te voy a pagar 30,000 quetzales. 25 me vas a pagar mi cuota mensual. Entonces, hoy por hoy, lo que estamos viendo acá es un engrosamiento de la burocracia, por ende de las plazas fantasmas, por ende el ingreso mensual que estos hijos de su madre se están robando. Y hay que decirlo como tal. Estos se vinieron a robar de una forma burda, descarada. Porque te aseguro que si hacemos una fiscalización de quienes están llegando a trabajar, de esos 0,29 que han incrementado, ¿cuántos millones? Que es 492 millones. eso va directamente a los raiceros, hombre. Así lo tenemos que ver. O sea, estos son 400 millones que se están hueveando, pues. No hay otra forma de verlo. Casi no es darte más, no es echarle más sal a la herida. Eso metele, ¿sabes? Porque 492 son casi 500 millones, babos. es un vergazo de plata, mucha hombre. Mensualmente están llegando a pasarle al patrono, al que los metió, por no hacer absolutamente nada. Hay muy buenos profesionales y no quiero afectar a todos porque yo sé que hay unos 0,29 necesarios para el Estado, pero el engrosar esa cantidad de plata, los que conocemos del Estado sabemos que ahí está uno de los robos. Otro que nos llamaba la atención es el del grupo 500 o el 5, que es el 551, y ahí está el renglón, y por eso les decía, es importante verificar los datos para que vean que no estamos mintiendo. Transferencias a gobiernos extranjeros. O sea, le pegaste la más importante, sí. En el 2023 tenían 68.4 millones. En este año, en el 2025, tienen un vigente de 720 millones. O sea, de 68 pasó a 720 millones para el 2025. Solo transferencias a gobiernos extranjeros. Ahí estamos dejando por un lado los convenios de organismos ¿Y internacionales. a quién le reporta Céfalo, pues? Entonces, la variación es de 651 millones. O sea, lo complicado acá es que, y eso lo decía yo cuando citaba lo del tema de los organismos internacionales. Yo en lo particular entiendo que los organismos internacionales eventualmente, digamos, el espíritu de crear este tipo de programas era ayudar o coadyuvar a los gobiernos a desarrollar infraestructura o implementar programas, pero no era la razón de ser de esos programas hacer el trabajo que al gobierno le corresponde. Lo complicado es que una vez sale el dinero del país, no lo puede auditar la Contraloría General de Cuentas, y sea quien sea el diputado del partido que sea oposición, no va a poder tampoco fiscalizar los recursos en representación del pueblo de Guatemala. Y hay antecedentes, vos citabas los de Costa Rica, por ejemplo. Hay antecedentes en México de cómo estos organismos internacionales han incumplido con los proyectos y quién le llega a pedir cuentas. Es sumamente complicado. Entonces, todos estos fondos que se asignan a organismos internacionales o que salen del país, aparte tienen una doble ganancia para los organismos, porque te cobran el overhead por la administración de los fondos y aparte están ganando ellos los intereses que generan una vez entran a sus cuentas. Y entonces no son 5 millones, no son 10 millones los convenios. Solo el de UNOPS de salud son 900 millones de quetzales. De dólares. De dólares, perdón, imagínate. Entonces, En salud, pero también hablaste del aeropuerto, le quieren dar 250 millones de quetzales también al aeropuerto para ver si al fin vamos a tener gradas eléctricas. Y yo porque quiero aterrizar con datos, artículo 103 dentro del anteproyecto del 2026, 103, por favor, bajen.
Yo siempre les he pedido mucha, infórmense, pero aquí le estamos diciendo con datos. Artículo 103 es facilitar todos los proyectos que va a hacer el gobierno. As- A grandes rasgos, pues, es decirle a los de afuera, ¿saben qué? Háganos ustedes, cobren su tajada, cobren los intereses. Ahí te recordás por mí, papitos, es decir, ahí me pasas mi billete por afuera y no se va a poder fiscalizar ni por los diputados, que no es su función, es su obligación establecida en la Constitución, ni por Contraloría General de Cuentas. Es decir, ahí vamos a tener a los grandes proyectos de país, si es que llevan a hacer algo, ahí está metido Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Comunicaciones, Cultura y Deportes. Por supuesto, la Gracioso quiere vender otra vez la alita, pues, el hermano, pues. También Empresa Portuaria de Quetzal, que por supuesto, ahí están todos los buques varados hoy por hoy y nos debe preocupar como guatemaltecos porque regreso, eso lo afecta a usted en su bolsillo, en el costo de la canasta básica y por supuesto FEGUA. 2.700 millones de quetzales tienen asignados para FEGUA, para el supuesto tren, para el supuesto metro y para lo que le fue a dar las nalgas a Sheinbaum. Bueno, él fácilmente le da las nalgas a cualquier parte, ¿va? Inclusive al camarógrafo, pero a Sheinbaum le fue a dar las nalgas como guatemalteco, le fue a ceder la soberanía para que el Tren Maya se venga a meter acá. Entonces, tenemos en el artículo 103, le da la posibilidad al Estado de que gente de afuera nos diga qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuánto va a costar hacerlo. Entonces, regreso al plan. Ellos vienen a entregar. Sí, Es no un hay gobierno límites, ¿va? entreguista. Algo que llama la atención en el 103 es que no hay límites y ojalá lo puedan leer pues, quienes nos ven. Insisto, es importante que lo vean. Tal vez a vos porque te miran muy enojado a veces o muy radical con la oposición, le está metiendo casaca, o a mí me han visto que soy muy crítico de las pues no se está metiendo casaca. Lo vayan a leerlo, el artículo 103. Es que te voy a decir algo, No pone límites. vos, el 79% de los guatemaltecos estamos como la gran puta. Es que estamos para vergazos, hombre. ¿Cómo no vas a estar para vergazos cuando miras que están haciendo todo esto? Ojo, el artículo 103 no pone límites. El artículo 103 dice a esos ministerios que citaste, si nosotros aprobamos el presupuesto, le estamos dando puerta libre al gobierno para que firme convenios con los organismos que quieran, por las cantidades que quieran, ¿ya? Y que nos cobren los gastos de administración que quieran porque no los limita el articulado. Entonces, aparte te ponen a medio gabinete, si son 14 ministerios y está salud, educación, gobernación, Las cultura. carteras con mayor presupuesto, ¿verdad? Entonces, vos decís, ¿qué sentido tiene que tengamos ministros, viceministros? ¿Qué sentido tiene que haya director de caminos, que haya director de ¿Qué COVEAD? sentido tiene que engrosar la fila de del Estado que están haciendo también? Efectivamente, entonces no es para nada congruente. Entonces ahí lo que concluís vos, definitivamente no hay que apoyar este proyecto de presupuesto. Por nada del mundo, estás comprometiendo el dinero del pueblo guatemalteco, se está yendo afuera y ahí quién pide cuentas. No nos creen, googleen, caso UNOPS Costa Rica corrupción. Y ahí te va a salir el caso de un paso de desnivel que estaban haciendo en Costa Rica, que no lo terminan de concluir. Tengo la línea de tiempo. En el 2014 se adelantan recursos a cuentas de Nueva York. En septiembre del 2017 la Contraloría General de la República se pronuncia y dice queremos saber porque no vemos el proyecto. En el 2000, en diciembre de ese mismo año, logran anular la adjudicación del paso de nivel que le llaman garantías sociales y un puente al que le llaman Saprissa. En el 2018, la Sala Constitucional de Costa Rica condena a CONAVI y a UNOPS y ordena abrir los expedientes. En el 2021, la Contraloría General de la República de Costa Rica rechaza las prórrogas en Circunvalación Norte por falta de justificación. Ya iban 3 proyectos ahí. 2023, Contraloría General de la República rechaza refrendo por 44.6 millones de dólares para modernización del TI. Cuarto proyecto. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Tuvieron que devolver 4.5 millones de dólares por demoras. La Contraloría General de la República de Costa Rica revocó y rechazó convenios con UNOPS cuando encontró deficiencias de transparencia, porque se pierde el principio de control del fondo público. ¿Cómo controlás vos el fondo público? Tiene que ser controlado porque es sagrado el dinero que los guatemaltecos pagan en sus impuestos. Mismo caso en Nicaragua, mismo caso en México
Y ahí están las líneas de tiempo. Pero yo quiero solo hacerte, ¿dónde está la dirección regional de UNOPS? En Costa Rica. Pura vida, mae, claro que en Costa Rica. ¿Quién dirige la UNOPS en Costa Rica, mae? Esa es. Martín Arévalo de León. Mismos apellidos que Acéfalo, es el hermano. Entonces, en Costa Rica, donde él estaba a cargo, porque ahí no puede decir, es que teníamos a alguien corrupto en Costa Rica. No, estabas vos, el hermano de Acéfalo, manejando estos proyectos. Vos mencionaste en Costa Rica y yo te menciono proyectos aquí en Guatemala. El hospital del IX en Quetzaltenango, sobrevalorado, hecho por UNOPS. Tanto así de que no lo pudieron aperturar por mucho tiempo porque habían sobrevaloración de todo lo que hicieron, tanto en la construcción como el equipamiento. El hospital de Villanueva también hubo un gran problema que no lo podían habilitar porque habían 14 años de no lo pudieron habilitar porque habían problemas de corrupción también manejado por UNOPS. En el IX hicieron un experimento fallido en donde hicieron lo mismo que hizo este imbécil con Barnoya o con el que haya estado ahí en su momento, de otorgarle la compra de medicamentos. Solo fue, le compraron a la misma persona sobrevalorados y la incapacidad de poder suministrar. Entonces, pero quiero caer al plan, si me permitís, diputado. Al final de cuentas es, mira, yo sí, como estos todavía creo que se creen con una superioridad moral. Yo creo que no. Pero como son, como están todavía en esa ola de poder, babos, que creen todavía que están ahí arriba. Y como dicen que no hay ley que a ellos les pegue, sino que solo le pegan la ley a alguien más, este presupuesto lo hicieron demasiado burdo. O sea, el hueveo fue tan evidente, lo que quieren hacer, nos mostraron hoy por hoy, nos terminan de demostrar sus cartas, pues. Primero, un entreguismo total. Yo no puedo que haga alguien más las cosas. Y te paso la plata para afuera para que no me fiscalicen. Incremento el presupuesto de las instituciones, pero vos las manejas. Entonces te doy la plata y con eso, pues te pago el haberme sentado aquí, vamos, porque, pues, claro, fuiste parte del fraude. No mencionamos lo de Venezuela, al Banco de Venezuela. Hay un, perdón, con temas de organismos internacionales, solo hay uno que me gustaría citar también para que lo busquen. S3I latina, y que busquen la nota del New York Times en español. O sea, sí da pena. Una inversión de 3 millones de dólares terminó siendo una canción y un videojuego. O sea, lean la nota, no me crean a mí, yo ando en esa tarea también de investigar, porque yo dije, bueno, démosle el beneficio de la duda, busquemos tal vez algo bueno que hayan hecho, no he encontrado. Y con respecto a lo que vas a mencionar del CAF de Venezuela, eso es lo más lamentable. Hay un antecedente, bueno, el articulado lo que dice es que ellos asumen un compromiso en este año, el gobierno de Guatemala, es decir, el presidente, su ministro de Finanzas, asumen un compromiso con el CAF, que es un banco, digamos, que tiene muchas inversiones de muchos socios, de muchos países, pero su sede está en Venezuela. De muchos países zurdos progresistas. Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Guatemala asume el compromiso de comprar 2.817 acciones nominativas para convertirse en un accionista tipo C. Cada acción nominativa tiene un costo de $14,000. Ahora que tienen que pagar el compromiso, si no lo mandan al Congreso. Pero cuando firmaron los compromisos, no le preguntaron al Congreso. Eso no se puede hacer. Hay un antecedente, Luis, que llama mucho la atención y busquen la noticia, no sé si puedo seguir citando Por Fanales favor. Ríos, está en CNN, Por 2017. En Venezuela, el gobierno de Venezuela solicita un préstamo por $400 millones en el 2017. Lo llevan a la Asamblea Legislativa, que es como decir el Congreso de la República acá en Guatemala. La Asamblea Legislativa venezolana dice que no lo autoriza. Y eso que estaba controlado por Maduro. Aún diciendo que no la Asamblea Legislativa, el CAF le hace el crédito de $400 millones a Venezuela. O sea, su banco, su cajita chica. Hay manifestaciones, hay pronunciamientos de la oposición de Maduro en ese momento. 2019, con ese antecedente de que habían dado el crédito de 400 millones en el 2017, ahora dan otro de $500 millones, otra vez sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Finalmente
son 900 millones entre esos dos periodos. Pero el CAF hasta ese entonces tenía un acumulado de crédito hacia Venezuela de más de 3.000 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros decimos los guatemaltecos vamos a tener que pagar 312 millones de quetzales a un banco que tiene sede en Venezuela, que no ha respetado, digamos, la Asamblea Legislativa venezolana y que aún así le ha otorgado créditos, por supuesto que no nos da buena espina. Para empezar, no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. Al momento de tener un inconveniente, ¿vos cómo haces para ir a hacer reclamos, Bueno, arbitrajes vos no. internacionales, etcétera? Acéfalo tiene una relación directa con Venezuela, y no con Venezuela, porque los venezolanos son espectaculares. Hay que decirlo con nombre y apellido, con el cartel de los soles. Ya, y eso hay que retrotraer a hace más o menos un mes, en donde Marco Rubio y Pam Bondi en Estados Unidos determinan que hay una estructura terrorista que gobierna el cartel de los soles y que utiliza países como Guatemala como un puente aéreo, puente marítimo también, pero y por medio de esa plata soborna a funcionarios. Entonces, al final de cuentas, lo que le para diciendo entre letras y entre líneas es: Acéfalo es parte del cartel de los soles y por lo tanto tiene que llegar a algún convenio. Guatemala no tiene relaciones con Venezuela, pero Acéfalo tiene una relación directa con el cartel de los soles, que es el que hoy por hoy gobierna Venezuela. Entonces, eso sí es complicado, porque entonces lo que estamos entendiendo, y por eso quiero regresar a lo como arranqué, esto es un plan. El que sabemos leer, los que nos hemos tomado el tiempo en leer, y vos has hecho una lectura y un análisis espectacular, aquí estamos viendo el plan macabro. Muchos no sabíamos al principio por dónde iban, por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, por qué estaban destruyendo las instituciones, por qué estaban destruyendo la infraestructura del país, por qué les pelaba, a pesar de que decir que son chairos y progres y toda esa mierda, le pelaba el guatemalteco. Pero hoy por hoy ya nos estamos dando cuenta. Y quiero, ¿cómo? Primero, son terroristas. Los terroristas no saben más que destruir. Miren lo que hacen en otros países, matan pues. Ellos son parte de esa estructura de terroristas. Dos, le tienen que pagar de regreso lo que haya costado a esa estructura internacional, y por eso son entreguistas. Artículo 103 del anteproyecto de presupuesto está diciendo: Vos, yo te voy a dar toda la plata, pues. Vos la vas a manejar, pero por cierto, ahí me das mi tajada, porque estoy 100% seguro que de ahí, los gringos le llaman revolving door, es decir, de ahí está regresando plata para los bolsillos de estos hijos de la gran puta. A usted, guatemalteco, se lo están pasando por el arco del triunfo, no les importa. Y por eso hoy entiendo, el 79% de los guatemaltecos estamos como la gran puta, nos sentimos engañados por lo que está pasando. Esta gente venía a luchar por la corrupción. Lejos de eso, está viniendo a acampar y a robarse absolutamente todo. Están engrosando las filas del Estado, simplemente para darle chance a toda esa estructura internacional, o por lo menos a esa gente, misma gente que nos ha venido destruyendo por décadas. Estos son onejeros hijos de su madre, que no saben más allá de recibir un buen salario. Y después, lo poco que nos queda, están sacándole la plata para asignárselo a recursos internacionales. Entonces, Minor, ¿va a pasar el presupuesto o no va a pasar? Yo no voy a votar a favor del presupuesto, Luis. Para terminar de, digamos, la guinda del pastel es que al MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, le meten más de 1.200 millones para el otro año. O sea, es decir, ya llegaste a la puerta del gobierno asistencialista que va a Para, apostarle al para socialismo. subir a 4.100 millones de Y quetzales. entonces vos venís y te pones a pensar en cuáles son las condiciones. Tomemos de ejemplo Venezuela. De Venezuela han salido 8 millones de habitantes, que se traduce al 25% de su población. ¿Por qué? Porque apretaron a más no poder la inversión. No hubo inversión en el país. Apretaron a tal extremo que la inflación fue demasiada y la gente ya no aguantó. Empezó a salir y cruzan por toda Y en Centroamérica. Darién, que es uno de los cruces más peligrosos Esa es la selva que está entre la frontera de... con Panamá. Sí, correcto. Entonces, y no les importa cruzarse esos 100 kilómetros de selva. Hay cualquier cantidad de muertes. Vean en TikTok, en YouTube, donde quieran ver los documentales que hay de las muertes que hay. Y esos 8 millones de venezolanos saliendo por ahí, porque esto trae hambre a futuro, Luis. Y eso es lo que tenemos que ver en este momento. Todas estas medidas que ellos están tomando va a traer hambre para la población guatemalteca, va a traer más desempleo.
Porque entonces, ¿cuál es la razón? Se convierten ellos en un estado asistencialista y entonces de cara a un proceso electoral van a llegar con la ayuda social a tratar de convencer al electorado a través de eso y van a castigar al sector privado. El sector privado lo debería estar viendo, los puertos castigados, la infraestructura vial castigada. Ahorita anuncian que probablemente va a haber otro aumento en el salario mínimo. 12%. Entonces, pero no estamos invirtiendo y esta poca inversión que el Estado está haciendo también está dejando personas con desempleo. Todas estas personas que se dedicaban a dar mantenimiento a la red vial, desde los peones que estaban limpiando las áreas verdes, los arriates, a las personas que andaban aplicando el asfalto, son personas que no han tenido trabajo. Los albañiles que han estado, que antes hacían escuela, que antes desarrollaban infraestructura, no están teniendo trabajo. Y cada vez recibimos más migrantes, entonces es sumamente complicado. Sería muy irresponsable, por lo menos de mi parte, Luis, aprobar un presupuesto como este, que no le está apostando a la inversión en lo absoluto, que lejos de eso le apuesta a ubicar los fondos de los guatemaltecos en organismos internacionales de manera muy irresponsable. Pues, Manuel, yo verdaderamente te agradezco y te exhorto a que sigas con esa gran labor de fiscalización. Te pediría que hagas lo posible para socializarlo a lo interno del Congreso. Sé que al final de cuentas tenés a 159 colegas adicionales con los que les tenés que generar un consenso para evitar de que esto siga pasando. Mencionabas un país, Venezuela. Venezuela era hace unos 20, 30 años uno de los países con mayor capacidad financiera para su población. O sea, te daba plata cada vez que vos te ibas de viaje. Tienen las reservas de petróleo más grandes del mundo. Vas a los Emiratos Árabes y miras lo que están haciendo en Dubái y demás por el petróleo. O sea, si se maneja bien. No, en Venezuela lo llegaron a destruir. Aquí en Guatemala tenemos uno de los mejores capitales del mundo, que es el capital humano. El Chapín es trabajador. El Chapín, cuando va afuera, que lamentablemente tiene que salir, al Chapín lo buscan por su capacidad de trabajo. Entonces tenemos uno de los mejores capitales, no digamos los recursos hídricos, no digamos la posición geográfica, no digamos un montón de otras cosas que tenemos como país, pero esta gente lo viene a destruir. Entonces, hoy por hoy, así se lo digo a muchos de tus colegas, te tocó darte riata contra esta estructura, pero hoy ya tenemos por lo menos la posibilidad de ver su plan, y su plan es destruir Guatemala. Su plan es pagarle los favores a los que lo sentaron por medio de un fraude. Su plan es que realmente nosotros llegamos a tal posición que perdamos lo más importante que tenemos, y es nuestro país. Entonces, yo sí te pediría que sigas con esa misma efervescencia, con esa misma capacidad. Sos un diputado muy técnico. Te pediría que trates la forma de que genere los consensos a lo interno para parar. No podemos seguir esperando o seguir viendo que esta gente siga destruyendo el país. Señores, si no hacemos algo, ya sabemos dónde vamos a parar. Ahí está Venezuela. Miren lo que están haciendo en México. Miren lo que están haciendo en Honduras. Esta gente no sabe más allá que destruir. Son terroristas, pues, parte del cartel de los soles. Y hoy por hoy lo que están haciendo es pagándole los favores a los amigos que los sentaron en ese fraude, pero también ellos recibiendo una cantidad de plata exorbitante, mientras que usted, guatemalteco, no encuentra ningún servicio o mejor dicho, su calidad de vida ha ido cada vez peor. Todos los días usted está sufriendo para llegar al final de mes. Todos los días usted está sufriendo por la violencia que está pasando en el país. Esta gente la está pasando muy bien, por lo menos su grupito. Como siempre lo he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche.